A todos, Iglesia Cristiana de Monterrey, les decimos bienvenidos. Amigos, hoy hemos preparado una entrevista especial con unos invitados de lujo, los pastores Daniel y Patricia Torres, pastores y padres espirituales de esta casa con una gran visión. Y nos encantaría hoy poder escuchar respuestas a muchas de las preguntas que quizás nosotros nos hemos hecho a lo largo de conocerles. Estaremos preguntándoles cosas tan interesantes que te pido, quédate con nosotros y no te muevas, no te vayas para que puedas escuchar toda esta gran entrevista. Así que vamos a escuchar en esta primera pregunta y en todo esto, pero primero les quiero decir a nuestros pastores, bienvenidos pastores. Gracias Manuel, muchas gracias por este espacio que nos abres en esta entrevista de nuestros primeros 5 años como iglesia. Agradecemos y les invitamos a que no se pierda todo el transcurso de esta entrevista, que estará poderoso lo que vamos a estar compartiendo. Hola Manuel, ¿cómo estás, pastor? Qué gusto, la verdad, estar ahorita con ustedes y que conozcan un poco más de nosotros como pastores de la Iglesia Cristiana de Monterrey. Y pues bueno, yo ya quiero que empiecen las preguntas. Claro que sí. Nuestra primera pregunta, pastor, la quiero hacer con todo el corazón y es preguntar cómo inició todo, cómo inicia la historia de Iglesia Cristiana de Monterrey. Es así que es una muy larga historia, Manuel, pero una historia que vino a transformar nuestras vidas como familia, como matrimonio, y todo se remonta a un tiempo de crisis, a un tiempo de lucha, de prueba, a un tiempo de búsqueda de la presencia de Dios. Y como siempre lo hemos explicado y lo hemos mencionado, cuando uno atraviesa esos valles que dice el mismo Salmo, ¿verdad? Valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Él siempre va a estar con nosotros, esa es su promesa. Y nosotros como familia también pasamos esos valles de sombra, de oscuridad, esos valles de confusión, pero esos valles también de buscar más a Dios. Y yo recuerdo que un día estando yo en mi oficina, llegué a la oficina, me senté en mi oficina, prendí la computadora, puse el YouTube y me apareció una prédica. Me apareció una prédica y yo estaba viendo esa prédica y el Espíritu Santo cayó sobre mi vida sin conocer a ese predicador. Después el Espíritu Santo de Dios, allí viendo yo esa computadora, me dijo, ve a Colombia. Y ya cuando yo investigo me doy cuenta que ese predicador era de Colombia. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Nos vamos a Colombia, nos vamos a Bogotá, Colombia. Y fuimos a Bogotá, Colombia, a esa iglesia que se llama el Centro Mundial de Avivamiento, el pastor Ricardo Rodríguez y su esposa Patricia Rodríguez, poderosos hombres de Dios. No tenemos el gusto aún de conocer y entablar una relación con ellos, pero ellos fueron el instrumento que Dios usó. Recuerdo que fuimos, es una iglesia de 40,000 personas ahí en Bogotá. Fuimos, mi esposa y yo teníamos un puesto en gobierno, trabajábamos en la política y todo eso. Y cuando llegamos ahí, el pastor comienza a ministrar. O sea, yo quiero que te pongas en perspectiva, 40,000 personas. Y está en perspectiva ese pastor y comienza a ministrar y baja del altar y voltea a vernos hacia donde estábamos nosotros. Y así señaló con su dedo, ustedes, dice el Señor. O sea, yo me quedé impactado porque era la primera vez que íbamos ahí, 40,000 personas, entre 40,000 personas nos viste. Dije, ustedes, así dice el Señor, dejan el gobierno y comienzan a predicar mi palabra. Y soltó la palabra, tócalos, Espíritu Santo. Y cuando él dijo eso, salimos volando, mi esposa y yo, 3 filas atrás. Discúlpenos las personas que aplastamos allá atrás. Salimos así, o sea, fue como si alguien te empujara. Y ahí comenzó el llamado hacia un pastorado que nosotros no sabíamos. Él dijo, comiencen a predicar, no sean pastores, comiencen a predicar. Después regresamos a México, estábamos sirviendo en una iglesia local donde asistíamos nosotros, empezamos ahí a implementar todo lo que nosotros estábamos recibiendo del Espíritu Santo. El Señor comenzó a bendecirnos, el Señor comenzó a favorecernos. Un pastor también que Dios usó me dijo, oye, ¿por qué no te metes al seminario? Para que estudies, para que conozcas más. Y yo le dije, a ver, espérame tantito. A mí me gusta la iglesia, pero lo del seminario es para ser pastores y yo no quiero ser pastor. No, me dice, no es que vayas a ser pastor, es para que tú aprendas más, para que conozcas más del Señor. Yo le dije, ok, déjeme hablar con mi esposa, oye amor, me están invitando a un seminario, me tengo que ausentar allí 2 años, tengo que estar estudiando todos los fines de semana por 2 años.
Si tú me apoyas, entro. Si no me apoyas, no, porque pues tienes la carga de los niños también. Y me dijo mi esposa, pues si te apoyaba cuando andabas allá en la Así política, es. hombre, ¿verdad? Aventando porras y haciendo la logística y andando con los políticos. Si te apoyaba allá y te perdías toda la semana, que no te apoye ahora Así es. para servir a Dios. Y así fue. Entré yo al seminario, concluimos el seminario y al finalizar el seminario, allí se me vuelve a acercar ese pastor y me dice, ¿por qué no te inicias al ministerio? Y yo, no. Yo le dije que iba a estudiar para conocer más. No, me dice, inicia el ministerio. Y nos pusimos a orar, mi esposa y yo, y el Señor fue también contundente. Es tiempo de iniciar el ministerio. Iniciamos el ministerio, un 10 de marzo del 2017 nos ungen como pastores, como ministros, como hombres de Dios. Y pasó el tiempo y en el 2018, en enero del 2018, fue el año que cambió nuestras vidas. El 2018 yo lo guardo con mucho cariño, con mucho respeto, reverencia, gratitud, porque fue un año que nos cambió a mi esposa y a mí. Fue un año donde nos dimensionó, fue un año donde empezamos a buscar más a Dios, donde nos conectamos más con su Espíritu Santo, y en medio de esa comunión con Él fue que Él nos dijo, abran una iglesia a mi nombre, abran una iglesia donde se predique mi palabra, donde el Espíritu Santo sea el pastor principal. Todas las iglesias se predica la palabra de Dios, sí, pero donde el Espíritu Santo sea el pastor principal de ahí, que enseñen a la gente a tener una relación con el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros recibimos de parte de Dios, y ahí vino toda la revelación. Empezamos nosotros a oír más a Dios. Él nos dijo, abran esta casa. Él me puso una visión donde, dónde, cómo, cuándo, dónde, ¿verdad? Y todo así fue fluyendo, y bueno, el Espíritu Santo hasta aquí nos ha ayudado, el Espíritu Santo nos ha bendecido, y fue como inició Iglesia Cristiana de Monterrey, un 19 de octubre del 2018. Gloria a Dios por esto. Escuchamos mucho en el discurso, pero no solo en el discurso, también en la vida diaria de Iglesia Cristiana de Monterrey. En cada reunión decimos, vamos a dar la bienvenida al pastor de esta casa, al Espíritu Santo. Hemos escuchado una historia de renuncia delante del Señor y decirle, ahora tú vas a ser el pastor, cuando hemos estado aquí sentados escuchando una palabra poderosa y viviendo un servicio, y siempre escuchamos Espíritu Santo, y la gente, yo sé que en casa le gustaría saber por qué Iglesia Cristiana de Monterrey maneja, dice, habla tanto, y sobre todo nuestros pastores, por qué siempre están diciendo, el Espíritu Santo es mi mejor amigo. Y yo quiero preguntar, pastora, ¿qué es para usted? ¿Qué significa el Espíritu Santo? ¿Y por qué está tan presente en la vida de Iglesia Cristiana de Monterrey? La mejor pregunta que puedes hacer y la única pregunta que yo contestaría es el Espíritu Santo. La verdad, el Espíritu Santo lo es todo, lo es todo. Se ha convertido en la parte más importante de nuestra iglesia. La gente lo asocia como como una manifestación, pero no lo es así. El Espíritu Santo es una persona. Él está aquí, ahorita mismo en esta entrevista con nosotros. Nos ha enseñado a conocerlo y saber que Él quiere ser amigo de nosotros. Por eso decimos, es nuestro mejor amigo, porque es el que nos ha acompañado, nos ha guiado, ha estado con nosotros. Es una persona, el Espíritu Santo, y es lo que le enseñamos a la gente. Es como tú, como el pastor y como yo, aquel que quiere platicar, aquel que tienes como el mejor amigo, a que le cuentas todo. Él entró a nuestra vida, le abrimos el corazón totalmente y Él nos empezó a guiar en este caminar. Entonces a la gente le decimos, por eso nos dicen, el Espíritu Santo es una persona. Él está aquí en esta entrevista con nosotros, Él está aquí platicando con nosotros. El aniversario es en honor a Él, porque Él fue el que nos guió a la apertura de este lugar. Todas las decisiones que tomamos, Manuel, es guiados por Él, porque el Espíritu Santo nos ha llevado en este caminar, en esta travesía, en esto. Él ha sido el pastor de esta casa. Entonces por eso lo honramos, lo amamos. Y la verdad, yo podría decir tantas cosas. La palabra de Dios nos dice, Jesús antes de irse le dijo a sus discípulos, dijo, yo me voy a ir, pero les voy a dejar al Consolador, aquel que les va a enseñar todas las cosas que ustedes no conocen. Y la verdad lo hemos experimentado tanto. Y la verdad el Espíritu Santo nos sigue acompañando y lo seguirá haciendo hasta el final. Yo ahí quisiera añadir, Manuel, en esta hermosa pregunta que le hace a mi esposa, porque nos hace recordar cómo comenzó
y cómo el Espíritu Santo nos dijo que abriéramos esta casa. Yo recuerdo que le dije a mi esposa cuando sentíamos fuertemente el abrir la iglesia, porque él dijo, abran una casa en mi nombre. Sí, pero abran una casa en mi nombre. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Así ¿Con es. qué? ¿Quiénes nos van a Efectivamente. ayudar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Así es. ¿Quiénes van a estar con nosotros? Eran preguntas que nosotros nos hacíamos y recuerdo que mi esposa y yo estábamos orando, ¿te acuerdas, amor? Y que el Claro. Señor nos dio una visión. Estábamos orando y cuando yo le pregunté, ¿dónde? Esa fue mi primera pregunta, ¿dónde? Ya bueno, dejé el qué, el cómo, el por qué, ¿dónde? Ok, ¿quieres que abramos una iglesia? ¿Dónde? Y me acuerdo que estábamos orando en el cuarto, mi esposa y yo, y le dije a mi esposa, amor, acabo de ver en visión, así como los anuncios que hay en la calle, que Avenida Miguel señalética, Alemán, sí. la señalética y todo eso, ¿verdad? Correcto. Entonces yo vi un anuncio así en una visión y vi el avión del aeropuerto y decía Miguel Alemán y el avión del aeropuerto, Así ¿no? O sea, es, y yo le dije a mi ¿cómo no? esposa, Sí. ya hay una señal clara, el Espíritu Santo nos Y sí dice lo hicimos. que vayamos al aeropuerto. Entonces nosotros orando, ayunando, le dije a mi Nos esposa, llevamos vamos, frijolitos. dejamos a nuestros hijos en la escuela. Y nos fuimos ese día, me acuerdo, mi esposa y yo, le dije, tráete semillas, vamos a llevar semillas, Así vamos a es, llevar semillas. aceite, ¿verdad? Para ir a ungir ese ungir. lugar. Y mi esposa y yo fuimos, gracias a Dios, En fe. en fe. Ahí vamos a Miguel Alemán, llegamos hasta el aeropuerto porque yo vi el aeropuerto. Dije, bueno, me da el aeropuerto el Señor. Claro. Fuimos ahí, fuimos a los hoteles, a los salones que están ahí al lado, ¿te Claro, acuerdas, amor? sí, así es. Y empezamos a orar, pero no sentíamos paz nosotros hasta que estábamos orando, me acuerdo, y por ahí estábamos arrojando semillas y aceite. Que la Y, verdad los guardias, pastor, yo me acuerdo mucho que nos empezaron a perseguir. La verdad nos persiguieron porque dijeron que qué estábamos haciendo y nosotros era un acto de fe, Manuel. La verdad es que estábamos orando, pidiéndole al Señor y después de un día muy agotador, la verdad ya veníamos de regreso Claro. porque no teníamos la respuesta que estábamos esperando. La verdad la estábamos esperando y yo venía manejando y me acuerdo que venía mi esposo sentado a mi lado y luego le dije, oye, pues no tenemos respuesta a dónde va a ser. Entonces manejando así íbamos pasando por Miguel Alemán en la plaza Antalya. Cuando llegamos ahí me dice mi esposo, esquínate, esquínate, esquínate. Yo venía manejando y le digo, ¿qué pasa? Me dice, párate aquí, aquí es. Y yo volteé y le digo, ¿qué? En este lugar, este es un lugar de antros. La plaza Antalya, todos yo creo que la conocen, es conocida como la plaza de la muerte. Así es. Antros, lugares, pues la verdad es de perdición. Entonces yo le decía a mi esposo, ¿estás seguro que sientes que es aquí? Y yo vi una certeza y una seguridad en mi esposo que dije, aquí es, ¿verdad? Bueno, porque el Espíritu Santo ahí nos dijo, yo ya venía triste, derrotado, porque fuimos al aeropuerto, como lo mencionaba hace unos momentos, pero no sentimos nada. Mi esposa y yo fuimos allá a varios hoteles, fuimos al City Express, fuimos al Hampton, fuimos al Fiesta, a muchos hoteles que están ahí alrededor del aeropuerto y no sentíamos paz. Nos regresamos, como dice mi esposa, yo venía un poco triste, desmotivado, pensando, bueno, quizá fue mi emoción, quizá no oí la voz de Dios, quizá era solamente un deseo el abrir una casa, pero cuando veníamos así oí la voz clara del Espíritu Santo, Manuel, cuando pasamos por esa plaza Antalya que dijo, abríense, es aquí, miren ese local, allí pongan sus manos y se los voy a entregar. Ese día recuerdo que mi esposa y yo nos bajamos, fuimos a ese tercer piso de Plaza Antalya, un local de 9x12, y pusimos nuestras manos ahí en el vidrio, estaba solo, era el mero centro, casualmente. Todo estaba lleno en la plaza. Teníamos al Merequetengue, teníamos a La Caprichosa. La Caprichosa y todos los antros y bares alrededor, pero justo en el centro de la plaza había un local solo y ahí pusimos las manos mi esposa y yo y estaba la señora del aseo de ahí de la plaza y se nos acerca así, ¿verdad? Y, ¿qué están haciendo aquí, jóvenes? Y yo, estamos orando, señora, porque aquí va a ser una iglesia. Y luego nos dice, se ríe, ¿verdad? Y dice, qué locos ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre poner una iglesia en un lugar de antros? Pero bueno, fue la indicación de Dios y allí pusimos nuestras manos y esa misma tarde, sin dinero, porque no teníamos el dinero para dar el depósito, los 2 meses que pedían de depósito, el mes por adelantado, allí pusimos nuestras manos, hablamos al teléfono que estaba allí una lona y Dios nos dio una palabra, nos dio gracia, nos dio favor con el dueño, que fuimos hasta su casa, hasta sus oficinas y ahí el Señor lo tocó y nos dijo, el local es suyo, pueden comenzar ya a reunirse, a hacer las remodelaciones y ahí comenzó Iglesia Cristiana de Monterrey. Un 1 de agosto del 2018 entramos por primera vez a ese local y el 19 de octubre, 2 meses después, estábamos aperturando. Claro, gloria a Dios. Y yo creo que es justamente esta narrativa la que nos lleva a entender
el por qué el Espíritu Santo es y ha sido el protagonista principal en esta historia, en esta casa, porque básicamente ustedes y nosotros que estamos siendo parte de esta casa, entendemos que no hay otra cosa que hablar de la fidelidad de la persona y de la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Entonces, definitivamente esto es maravilloso. Yo tengo otra pregunta que hacerles y me gustaría, pastor, preguntarte, ¿cuándo fue de manera exacta, puntual, en que el Espíritu Santo te dice, ábrela? Quiero que me platiques esa parte específica, cuando Él te dijo, es tiempo de iniciar, de abrir una casa. Bueno, fue el año 2018, que fue un año de muchas luchas, pruebas, dificultades que estábamos nosotros atravesando, y también fue un momento, como lo decía anteriormente, estábamos nosotros en un tiempo de búsqueda de su presencia. Tú sabes, Manuel, que cuando uno se dispone a buscar a Dios, hay un mundo espiritual que no quiere dejar que tú avances hacia tu propósito. Y cuando mi esposa y yo, recuerdo que le dije, amor, o servimos a Dios con todo, o nos vamos al mundo también a disfrutar, ¿verdad? Porque el mundo se disfruta también, pero tú sabes cuál es el final de disfrutar. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón, ¿verdad? En los días de tu juventud, de tu adolescencia, pero sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y yo le dije a mi esposa, amor, yo no quiero estar frustrado, no quiero que estemos peleando, que la iglesia, que la fiesta, o nos vamos a la fiesta, nos vamos al mundo, o nos vamos a servir a Dios. Y mi esposa sabiamente, ¿verdad?, dijo, vamos con Dios. Y fue un momento de búsqueda, enero del 2018, estábamos buscando intensamente al Señor. Fueron las primeras veces que tuvimos nosotros la experiencia de ayunar días completos, ¿verdad? Así ¿recuerdas? Ayunamos 3 días completos, 5 días completos, y fue momentos donde no teníamos nosotros la experiencia de ayunar. Y cuando digo ayunar, es ayunar totalmente, o sea, cero agua, nada de agua, nada de alimentos, pero ese momento, el cuerpo debilitado, ahí Dios habló. Y ahí Dios nos puso esa visión, quiero que abran una iglesia. Y empezó febrero, marzo, y estaba martillando. Yo estaba concluyendo mi seminario, mis estudios del seminario. Y en la última clase, Manuel, que se llama Plantación de Iglesias, recuerdo que el maestro nos dijo, quiero que hagan un proyecto de plantación de iglesia. Y ahí yo orando, así en un sueño, oí Iglesia Cristiana de Monterrey, vida para todos. Y así le puse a mi proyecto. Lo llevé, lo expuse, yo dije ahí, según lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo, cómo íbamos a ganar almas, cómo lo íbamos a hacer. Y el proyecto estuvo aprobado, pero me dio risa que el maestro me dijo, sí, nada más que no se debe de llamar Iglesia Cristiana de Monterrey, se debe de llamar fulanita de tal, porque usted pertenece a esta institución, y esta institución es la que manda, y esta institución es la que tiene que tener el nombre. Y yo le dije, maestro, discúlpeme, pero yo en mi sueño el Espíritu Santo me dijo, vas a abrir esta iglesia y le vas a poner este nombre y yo estaré con ustedes. Así que fue en los primeros meses del 2018, y en octubre del 2018, el 19 de octubre, ya estábamos con Iglesia Cristiana de Monterrey. Por supuesto. Y el escuchar nosotros hablar, pastores, desde una perspectiva de una organización, de una estructura y demás, me parece que eso todavía impuso un reto en su carrera ministerial, que estaba a inicios, en lo siguiente que les voy a preguntar, porque para mí es sorprendente cómo es que el Señor les habla y les dice, escogí una plaza comercial, y no solo una plaza comercial cualquiera, una plaza comercial donde había bares, antros, como se dijo hace unos segundos, que era la plaza conocida como la Plaza de la Muerte, sin duda alguna conocida, yo creo que por todas las situaciones de perdición, prácticas, establecimientos que estaban en ese lugar. Entonces, sin duda alguna, creo que encontramos contrastes bien fuertes aquí y cosas bien importantes que preguntar. Entonces, la pregunta más adecuada es, ¿cómo fue que el Señor escogió ese lugar que era de bares, de antros, de lugares de perdición, para que fuera su casa? La verdad es que el Señor escogió ese lugar. ¿Por qué, Manuel? Porque el Señor viene por el quebrantado, el Señor viene por el necesitado, viene por el afligido, por aquel que necesita, y en ese lugar había mucha necesidad. Cuando nosotros entramos desde la construcción, pudimos ver que gente se acercaban, trabajadores, guardias, estaban viéndonos construir, y había tanta hambre por la presencia de Dios. Claro. Porque a veces
encuentran la alegría en esas cosas pasajeras y piensan que eso es la vida, pero la vida te la da Jesús. Y por eso yo creo que el propósito grande de estar plantados en esa plaza era para dar vida a esa plaza, porque esa plaza estaba la muerte establecida. Entonces fue un gran reto para nosotros como pastores y un paso de gigantes. La verdad fue algo muy difícil, porque lidiar con todo alrededor fue muy difícil, pero sabemos que el Espíritu Santo sacudió esa plaza y empezaron a venir locatarios, gente que estaba a los alrededores. Empezó a oírse Iglesia Cristiana de Monterrey, porque no era Daniel y Patricia, era el Espíritu Santo que sopló y trajo aliento, trajo un abrazo, trajo a las personas la esperanza, y como lo tenemos nosotros en nuestro nombre, vida para todos. El Señor no hace acepción de personas, Manuel. Nos damos cuenta, pastor, que Él abre el corazón y los brazos a aquel que lo quiera recibir. Entonces, la verdad tenía un propósito grande, aperturar en esa plaza. Y ese fue el gran inicio, y nos mostró que el Espíritu Santo quería hacer algo grande y lo está haciendo con esta obra. Claro que tuvimos mucha oposición, Sí, Manuel, claro. tuvimos mucha oposición, inclusive amigos cercanos llegaron a burlarse de nosotros, llegaron a criticarnos, el cómo es posible que instalen una iglesia en un lugar donde hay perdición, donde hay alcohol, donde hay sexo, donde hay drogas. ¿Cómo es posible que instalen un lugar allí? Y yo precisamente les decía, es que el Señor, ¿a quién vino? ¿Con quién convivía Jesús? Así es. ¿A quién abrazaba Jesús? La gente no abrazaba a los leprosos, la gente no convivía con las prostitutas, los apartaban, eran marginados. Pero Jesús dijo algo bien hermoso: yo vine a los quebrantados y a los humildes de corazón. Así es. El enfermo no tiene necesidad del médico, el sano no tiene enfermedad de médico, el enfermo tiene necesidad del médico. Y a eso vine yo. Y yo también, llegó un momento en el que tantas voces, ¿verdad?, que oyes, que te hablan, que te dicen, ¿por qué ahí? Yo quiero confesar algo, me hicieron dudar por un momento. Me hicieron dudar por un momento. ¿Y será verdad entonces que estoy ofendiendo a Dios al poner una iglesia en un lugar de perdición? Y el Espíritu Santo me habló en una reunión de lunes, que todos los lunes oramos los líderes, y pues estábamos mi esposa, mi hermana y yo orando ahí un lunes, y el Señor me hizo una revelación. Yo le pregunté, Señor, ¿es este el lugar donde tú quieres que estemos? Porque así lo hemos sentido desde el inicio. Tú nos dijiste que aquí. Y el Señor me dijo algo poderoso. El Señor me dijo, quiero demostrarle a Satanás una vez más que a él no le pertenece nada. Porque ahorita tú y la pastora han estado comentando la plaza de la muerte, así era conocida, la plaza de la perdición. Y Satanás pensaba que ese era su terreno. Pero ahí llegó la luz, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y ahí se edificó la Iglesia Cristiana de Monterrey. Y quiero terminar con esto. Toda la plaza, los 2 años que estuvimos ahí, pastora, 2 años y meses, fue transformada totalmente. Y los que están con nosotros de 5 años pueden dar fe de eso. Y usted puede ir ahora, ahí Avenida Las Américas y Miguel Alemán, es una plaza que se convirtió 100% familiar. Se fueron los antros, se fueron los lugares de perdición. Había un prostíbulo, también cerró el prostíbulo, y todo comenzó a tornarse un ambiente familiar, porque donde llega la presencia de Dios hay transformación. Así es. Y esa es la respuesta que te podemos dar. Por supuesto. Y escuchamos nosotros hablar acá de personas que se levantaban contra la obra, contra la visión, incluso quizás lo hacían con alguna de las mejores intenciones, podríamos calificarlo así. Pero hay una pregunta muy puntual en esto. ¿Cuáles han sido los obstáculos que se presentaron desde los inicios de Iglesia Cristiana de Monterrey y durante estos 5 años? Nos gustaría mucho saberlo. Pastora, no sé si quieres comentar. comentar. La verdad es que los obstáculos fueron muchos, Manuel. Muchos, la verdad. Mucha gente, mucha crítica, mucho señalamiento. La verdad, hasta la misma rebeldía pensaban que éramos personas rebeldes. Pero la verdad fuimos obedientes ante la persecución, porque sí hubo mucha persecución y lo sigue habiendo, porque sabemos que estamos parte de un avivamiento grande que se está levantando en Monterrey, en esta iglesia que le ha placido al Espíritu Santo. Somos inmerecedores, la verdad, de tanto amor de Dios para nuestra casa, porque aún siendo pecadores Dios nos ama demasiado. Y sí se levantó mucha guerra,
de personas cercanas. Las personas que caminaban con nosotros también nos traicionaron. Gente que decían que nos amaban y fueron los primeros que nos crucificaron. Pero nosotros seguimos, mira, y cerramos nuestros oídos. Cerramos nuestros oídos y seguimos caminando hacia Él. Eso es el propósito grande, ¿verdad, pastor? De lo que Dios ha hecho en nosotros y levantamiento sigue habiendo. Si el mismo Jesús lo tuvo con toda la gente, con los mismos discípulos, lo negaron, lo traicionaron, lo entregaron. Cuanto más nosotros en esta obra, la verdad el Señor nos ha enseñado mucho a crecer y a levantarnos porque sabemos que no vamos a pelear nosotros. No es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, es con lo que nosotros peleamos. Amén. Amén. Yo agregaría que hubo demasiados obstáculos en todas las áreas, en lo espiritual, en lo material, en lo relacional, en la infraestructura misma. Yo cuando empecé con mi esposa ahí en Plaza Antalya, era impresionante cómo la administradora, ¿te acuerdas de la plaza? Mucho. Tanto bloqueo, Manuel, que estábamos nosotros edificando una iglesia. Oiga, es que necesito que usted me ayude, que el elevador no funciona, necesito subir las cosas. No funciona. Oiga, es que necesito que si me pueden poner un poquito de luz para mientras yo hago mi contrato de luz y todo eso. No, hágale como pueda. Pero a la par se estaba abriendo otro antro y todas las facilidades. A la par se estaba abriendo otro bar y todas las facilidades. Así es. Y pareciera que todo el infierno estaba operando, no pareciera, era una realidad, que todo el infierno estaba operando para quizá desanimarnos. No nos prestaban luz, nos cerraban la plaza temprano. El agua. Los guardias de seguridad iban a decir, están haciendo mucho ruido. Oiga, pero yo estoy trabajando en el horario permitido. No, tengo instrucciones que pare la obra. Es que no la puedo parar porque yo les estoy pagando a estos muchachos por día y voy a perder. Pues hágale como usted pueda. Entonces, desde ese tipo de bloqueos, no se diga el espiritual, no se le diga, como decía mi esposa hace unos momentos también, la gente cercana a nosotros que pensábamos que nos iban a apoyar, pues no nos apoyaron. Pero todo tiene un propósito, Manuel, y aprendimos nosotros a no guardar nada contra nadie. Yo hoy puedo ver a los ojos a cualquier persona y decir, te amo, no tengo nada contra ti. Así es. Te agradezco inclusive que te hayas apartado. ¿Sabes por qué? Porque eso me hizo depender de Jesús. Así es. Las personas que se fueron, que nos dieron la espalda, fueron de gran ayuda. A lo largo del tiempo, de estos 5 años, me doy cuenta que fueron usadas por Dios, porque eso nos hizo abrazar más al Espíritu Santo, a decirle, Espíritu Santo, no tenemos a nadie, solo te tenemos a ti. Y de ahí nació también nuestra frase, que quizá muchos lo dicen, pero se hizo una realidad en nuestra vida: el Espíritu Santo, mi mejor amigo. En realidad, en ese momento y hasta hoy, Él se ha convertido en nuestro único y mejor amigo, Manuel. Hemos aprendido a depender de Él, hemos aprendido a caminar con Él, hemos aprendido a disfrutar de su presencia y lo vamos a seguir haciendo, porque esa es el llamado que Él nos dio, eso es lo que Él nos impulsó. Y pues bueno, obstáculos también, por último, yo creo que también, fue nuestra inexperiencia, nuestra falta de capacidad. Cuando el Señor nos llama, yo no tengo familia que sean pastores, yo no tengo un amigo pastor que me diga, mira, es así, le tienes que hacer así. Mentoría. Yo creo que un obstáculo principal en mi vida, Manuel, fue que me sentí, como la Biblia dice, cuando el Señor le habló a Gedeón, cuando le habló a todos, ¿cómo lo voy a hacer si yo no sé? Yo no he tomado un curso para ser pastor, no he tenido la experiencia de ser pastor, no tengo un familiar pastor que me ayude, que me oriente, que me diga. Creo que también ese fue un reto grande. Yo me acuerdo que un día mi esposa y yo llorando cuando abrimos la iglesia, porque todos cuando la abrimos, la casa llena. El 19 de octubre estaba lleno, todos nuestros amigos, ¡hey, bravo! La gente ahí que se tocó el corazón y fue con nosotros. Al siguiente día solos, como cuando nace el niño, ¿verdad? Todo el mundo lo quiere cargar, pero ya sales del hospital y a ver cómo tú le haces. Y así también la iglesia. Ya teníamos nosotros la iglesia, la niña, y a ver cómo le hacemos ahora. Y ese fue, yo creo, uno de nuestros obstáculos, que me acuerdo, íbamos a la iglesia todos los días y nos agarramos de las patas de la silla que estaba ahí, poníamos una silla en representación de que el Espíritu Santo estaba allí en el altar, y agarramos las patas de la silla y le dijimos, Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro, tú nos vas a enseñar, tú nos vas a dirigir, no tenemos quien nos ayude, no tenemos quien nos diga cómo, tú eres el pastor principal de esta iglesia. Y ahí mi esposa hizo algo que yo recuerdo mucho, hizo una hoja de renuncia, y me dijo, fírmala. Y yo, ¿qué es esto? Vamos a renunciar. Y yo, ¿a renunciar a qué?
vamos a renunciar, no vamos a ser los pastores, vamos a hacer un acto Así profético, es. me dijo. Vamos a renunciar, pon aquí, yo renuncio a ser el pastor de esta iglesia y cedo mis derechos, cedo el La gobierno, totalidad. cedo la dirección de esta iglesia al Espíritu Santo de Dios. Y lo hicimos, ahí nos abrazamos, mi esposa y yo, oramos, lloramos, y a partir de ahí el Espíritu Santo tomó el control de la iglesia, y lo que comenzó con 2, 3 personas, hoy ya somos más de 300 personas. Gracias. Para la honra y la gloria de Dios. Wow. Claro, y qué maravilloso es escuchar una historia así, donde ha habido fidelidad, donde sin duda alguna ha habido experiencias y sobre todo realidad, porque básicamente es hablar de esto, un testimonio real de cómo Dios ha levantado personas en lo largo de la historia de la humanidad, y en este tiempo presente sigue Dios haciéndolo. Yo quiero preguntar una cosa bien importante, pastora. ¿Ha sido difícil? Ay, Manuel, sí, la verdad que sí. La verdad, este caminar ha sido difícil, pero también yo creo que Dios nos ha enseñado tantas cosas. Si a mí me hubieran preguntado, ¿volverías a ser pastora? Yo me quedaría, porque yo la verdad le decía al pastor nomás, ayúdame. Yo no nací en un lugar cristiano, pero yo creo que Él me ha ayudado mucho. Soy su ayuda idónea, y Él ha sido también un complemento importante para mi ministerio, porque me ha enseñado también a conocer realmente a Dios. Yo tenía una fe mal encaminada, la verdad, y empecé a conocer a Dios. Y eso es lo que nosotros queremos que todos vean. El caminar en Cristo no es fácil, pero te da una seguridad. La verdad es que eso es lo que nos dio este ministerio, este caminar. Y si ha sido difícil, sí, porque es sacrificar lo que amas, tus sueños, por seguirlo a Él. No todos lo hacemos. Esto es un llamado y obediencia. Y la verdad es que renunciar a todo por Él, no me arrepiento de eso, ni mi esposo. El haber renunciado, yo creo que fue la mejor decisión de mi vida. Y hoy vivo para Él, y como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, la verdad, pastor, si nos volvieran a decir ahorita sí diría, contigo para siempre, Padre, porque hemos visto su mano extenderse y somos muy contentos con Él, la verdad. Sí, ha sido difícil, sí, y lo seguirá siendo porque no es fácil. Tú sabes que caminar con Cristo, somos crucificados todos los hijos de Dios, no nomás pastores, todos los creyentes, todos los que profesamos a Cristo. La verdad, somos señalados, crucificados, pero sabemos que hay victoria en Él, y Él es el que pelea las batallas. Amén. Bien, hemos escuchado una palabra resaltar acá, y es la palabra renuncia, y hablaba de la renuncia hacia las cosas personales como los sueños, los anhelos, las aspiraciones. Pero tengo una palabra o una pregunta muy interesante hacia el pastor. Pastor, ¿alguna vez has pensado en renunciar? ¿En renunciar en qué sentido? En renunciar al llamado, al ministerio, al caminar en esta historia. Hace una hora estaba pensando, hace una hora Pastor, no estaba juegues. pensando en renunciar. No, la verdad, mano, que como dice la pastora, el llamado siempre va a tener retos y desafíos que, a menos que tú seas en verdad llamado por Dios, es que tú lo puedes hacer. Yo daba un dato en la prédica del domingo, si lo recuerdas, daba un dato importante, pero también que me llamó mucho la atención. En el año pasado, 15,700 iglesias en México cerraron sus puertas. ¿Qué quiere decir? Que 15,700 pastores dejaron esos rebaños. ¿Por qué los dejaron? ¿Porque Dios no fue fiel? ¿Porque les faltó fe? No, yo creo que ellos cerraron esas iglesias porque no tenían el llamado. Y cuando tú no tienes el llamado, cuando tú no tienes esa instrucción de Dios, no puedes sostener una obra, no puedes sostener esas presiones, no puedes sostener esos cambios de ánimo, esos problemas o conflictos que se dan en todas las iglesias, el pastorear una mente, pastorear otra mente, como dicen por ahí, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo, y pues tú tienes que tener la sabiduría de Dios para poder dirigir a la iglesia, pastorearla, alimentarla, aguantar una cosa, soportar otra, amar a los que no te aman, abrazar al que tú sabes que está hablando de ti, y no guardar nada en el corazón. Eso hemos, yo creo, aprendido a no guardar nada en el corazón, pero de renunciar
sí han venido muchas veces esos pensamientos, ¿verdad? De que, ay Señor, qué difícil es esto, pero uno recuerda, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Claro que en tu humanidad, en tu carnalidad, cuando ves tanto problema, cuando ves que las cosas no funcionan, cuando ves que tienes que soportar cosas que tú no tendrías que soportar, hay ocasiones que la gente a veces te hace una mala cara o te hablan mal de ti y tú dices, oye, te di todo, te di mi tiempo, te di inclusive a veces recursos, ¿verdad? Alguna gente que trabaja con nosotros y de repente te dicen adiós, ya me voy. Y esas cosas duelen, ¿verdad? Esas cosas dicen, ay, o sea, ¿por qué tengo que estar yo soportando tantas cosas? ¿Por qué mis hijos se tienen que estar privando de ir al parque? ¿Por qué mis hijos se tienen que estar privando de ir con sus amigos a las fiestas? ¿Por qué mi esposa y yo nos privamos de ir a las reuniones con la familia o salir como esposos? Porque tenemos que estar en la iglesia para soportar todo. Y cuando hay conflicto dices, no, yo ya, Señor, ya me quiero ir. Y muchas veces sí yo he pensado, ya, Señor, ya no quiero saber más. Pero ahí vas a la oración y Él dice, el llamado es irrevocable. Sí, Yo es. estoy contigo, yo no te voy a dejar, ten paz, ten ánimo, esto va a pasar, soy yo Jesús. Y cuando viene esa palabra del Espíritu Santo, sales otra vez empoderado, ¿verdad? Como ese meme que entra un gatito al cuarto, ¿verdad? Todo triste, angustiado, y sale un león cuando estás lleno del Espíritu Santo. Y bueno, Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy, pero en lo natural yo creo que todo mundo, o bueno, quizás estoy hablando por los demás, pero hablo por mí, yo creo que todos cuando hay retos difíciles sí llega el momento o momentos, sobre todo en las crisis, que tú dices, quiero renunciar, pero rápido volteas a Dios y Él es tu fuerza y te sostiene, como dice el profeta Isaías, de la mano derecha y te dice, sigue caminando que largo camino te espera. Así es. Amén. Yo creo que todos hemos escuchado que el ministerio es un cúmulo de experiencias felices. Vemos siempre a través de los ojos de la congregación, de los espectadores de una historia, de un llamado, siempre que hay felicidad, hay alegría, hay logros y hay cosas muy positivas. Pero yo hoy quiero tocar a la puerta del corazón y preguntar algo bien importante, y voy a iniciar con usted, pastora, No, no preguntándole. vas a hacer llorar. Esta pregunta es muy importante y me parece que es importante conocerla. Y esta pregunta es, ¿han dolido algunas cosas en su llamado? ¿Ha habido traición de parte de sus ovejas? ¿Ha habido esas heridas en el alma, en el corazón, en este transcurrir, en este caminar de esos 5 años? Por eso es que estoy tocando a la puerta del corazón y me gustaría conocer el corazón y que nuestros amigos también de Iglesia Cristiana de Monterrey conozcan el corazón de nuestros pastores. Ay, Manuel, qué pregunta tan difícil, pero sí la voy a contestar. Mentiría, mentiría al pueblo si digo que no ha habido dolor, ha habido muchas lágrimas, ha habido mucha tristeza. Hemos perdido, yo lo puedo decir por mi experiencia, a la misma familia por seguir a Cristo. Y eso es algo que en el corazón duele. Eso es algo que ver a las ovejas y en nuestros inicios, en nuestra inexperiencia, porque nadie nos enseñó a ser pastores, el ver caras, el ver señalamientos, es que no son aptos, es que son muy jóvenes, es que ¿cómo nos van a enseñar ellos? Y el escuchar en tu humanidad esas cosas, yo creo que te doblega y te entristece. Pero el Señor, yo creo que su Espíritu nos fue trabajando el carácter de Cristo, fue trabajando nuestro temperamento, nuestro fruto del Espíritu, los frutos, y tener paciencia, tener amor, y voltear a ver y perdonar, y como Jesús, poner la otra mejilla si es necesario. Al ver que, como decía ahorita el pastor, ¿verdad? Das todo y a veces no recibes nada. Mi mismo matrimonio, mis hijos, mi vida, dar todo, horas, y a veces no recibir, sí te duele. Que a veces no te preguntan cómo estás. Duele, duele en tu humanidad. Y sí te doblega. Yo lo veía en construcciones. Yo lloraba y por eso dije, no me vas a hacer llorar, porque yo miraba a mi esposo, se subía a pintar, construyendo la obra, y lo miraba solo, a veces sentado. Y como esposa, tú tienes que levantar el brazo de él.
ayudarlo y siempre decirle, vamos adelante, porque viene el desánimo, Manuel, viene el desánimo también. Y a veces vamos a hacer esto y la gente huye a veces y no quiere, sí, pero cuando vamos a trabajar, no, te duele. La verdad es que eso duele también mucho. Entonces, hemos vivido muchas cosas, sí, pero agradecemos a Dios que nos ha formado el corazón, ha trabajado también el corazón para sanar, para perdonar y para amar. Porque ¿qué haría Jesús? Siempre esa pregunta me la hace y no la hace al pastor y a mí. ¿Qué haría yo? Yo amo, yo perdono. Y como el pastor una vez lo predicó, Manasés y Efraín, perdona y olvida para que venga el tiempo de la fructificación. Yo creo que por eso Dios nos ha fructificado, porque si vivimos heridos estaríamos estancados, pero como estamos rendidos delante de Dios, hemos aprendido, mira, a morir a la carne. La carne muere y ya no sientes, la verdad ya no sientes. Sí recuerdas, pero ya no duele. Entonces no sé, pastor, si tú quieres comentar algo, pero la verdad es que sí, damos gracias a Dios por todas esas pruebas, porque las pruebas nos han hecho crecer. Así es, yo creo que el dolor, desde el punto de vista subjetivo, es importante el dolor en todo proceso. Si no hay dolor, no hay ganancia, si no hay dolor, no hay crecimiento. El mismo crecimiento del cuerpo duele. Los niños entran a veces, les da temperatura, los tienes que estar llevando ahí con el médico porque están creciendo. Y al crecer hay dolor, pero también hay alegría y hay gozo. Y no todo ha sido dolor. Yo creo que si tú nos preguntaras, pastores, en este tiempo, en estos 5 años, ¿cuánto ha sido dolor y cuánto ha sido alegría? Yo creo que dolor ha sido 20% y 80% ha sido de gozo, alegría, victorias. Pero en todo y por todo, dice la Escritura, tenemos que ser entrenados. Tenemos que ser enseñados en todas las cosas para poder formar ese hombre, esa mujer, ese siervo de Dios, ese instrumento de Dios para llevar su palabra y poder hablar y tener la experiencia, ¿verdad? ¿Cómo le vas a sanar el corazón a alguien que lo traicionaron si a ti no te traicionaron? Así es. ¿Cómo le vas a sanar el corazón a alguien que lo humillaron si a ti no te humillaron? ¿Cómo le vas a sanar el corazón a alguien que todo el mundo le dio la espalda cuando a ti nadie te le ha dado la espalda? Entonces yo creo que todo es necesario, pero la verdad, en términos generales, ha sido una obra en la cual el Espíritu Santo, desde el inicio y hasta este día, ha estado con nosotros, y Él ha sido nuestro consuelo, Él ha sido nuestra fortaleza, nuestra ayuda. Y la verdad que como pastores estamos contentos porque hemos formado, yo creo con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, una iglesia apasionada, una iglesia que todo el que viene aquí te habla del Espíritu Santo. Y todo el que viene aquí dice, esa iglesia oran puro Espíritu Santo y puro fuego, y que el Espíritu Santo es mi mejor amigo. Y la gente ya está con ese ADN, no de la pastora ni del pastor, sino del Espíritu Santo que permea en esta casa y es el que dirige esta obra y es el que nos sustenta y el que va a hacer todas las cosas. Y la promesa es grande para esta casa, así que estamos expectantes. Esto nada más es el intro, estos 5 años es el intro de todo lo que viene para Iglesia Cristiana de Monterrey. Sí, por supuesto. Y la verdad es que hemos escuchado hablar de corazón a corazón a los padres espirituales de esta casa, al pastor Daniel y Patricia Torres, y que nos hablan su corazón es algo bien importante para nosotros, valioso además, sobra decirlo. Y la verdad es que también hace otras preguntas como la siguiente que haré, y esta ocasión, pastor, me gustaría preguntarte, ¿siempre supiste o siempre supieron que serían pastores? Bueno, creo que esa ya la contesté hace unos momentos atrás, ¿verdad? Yo digo, no estaba en mi radar, man, no estaba en mi radar ser pastor, no pensé yo nunca ser pastor, siempre me gustó la iglesia, me gustó ir a la iglesia de niño, pues mi mamá, mi papá me iban a la iglesia, me gustaba las escuelitas, los maestros, las enseñanzas, todo lo que jugaba con mis amigos en la iglesia, me gustaba ir a la iglesia, pero nunca pasó por mi mente el ser pastor. Siempre yo miré a los pastores como unos hombres totalmente inalcanzables, como esos hombres que no tienes acceso a ellos, ¿verdad? Que no hay esa oportunidad,
O muchas veces también yo llegué a pensar que como pues mi papá no era pastor, pues yo tampoco iba a ser pastor. Es como, si mi papá es futbolista, pues yo voy a ser futbolista. Si mi papá es abogado, yo voy a ser abogado. Si mi papá es pastor, pues a lo mejor voy a ser pastor. Entonces no, nunca pasó por mi mente. Fue un llamado de Dios, fue un apartamiento de Dios, pero hoy tú lo sabes y los amigos que ven esta entrevista, que desde el vientre de nuestras madres Dios marcó nuestros destinos. Dios marcó lo que Él tenía para nosotros. Y bueno, yo pudiera ahondar mucho más en esa pregunta, pero no hay tiempo de decir también experiencias que yo he compartido aquí en la iglesia, que de niño yo viví. De niño yo tenía esos sueños, esas visiones. El Señor me daba sueños y visiones de niño. Y era algo que yo no entendía. Yo se lo platicaba a mi mamá. Y mi mamá me decía, ok, a ver, bueno, vamos a orar y tranquilo. Pero yo le platicaba cosas a mi mamá y le decía, oye mamá, soñé esto, soñé que la hermana, que el hermano, soñé que el pastor iba a ser acá, que iba a tener este accidente o que Dios le iba a dar esto. Y mi mamá, no, tranquilo, no digas nada, fue un sueño. Y pasaban los días, los meses y se cumplía lo que yo había soñado. Entonces yo también recuerdo que en alguna experiencia en mi niñez, como a los 6, 7 años, yo lo he platicado aquí en la iglesia, yo tuve una visión donde una voz, donde el Dios me dijo, a los 33 años vas a ser pastor. Y así quedó. A los 33 años va a ser pastor. Y luego ya como que yo guardé esa visión, se me olvidó, no sé qué, pero para no hacer la historia tan larga, a los 33 años, mi esposa y yo abrimos Iglesia Cristiana de Monterrey. O sea, algo sobrenatural. Tremendo. Y cuando abrimos la iglesia, vino a mi mente ese recuerdo y me dijo, a los 33 años te dije que ibas a ser pastor. Amén. Y fue como que, wow, o sea, era algo que Dios ya tenía marcado para nosotros. Y bueno, ahora lo disfrutamos, en verdad lo disfrutamos. Le damos gracias a Dios por ser inmerecedores de este llamado. Pero su palabra dice que a lo vil y menospreciado llamó Dios para avergonzar a lo sabio, a lo que se cree muy santo, a lo que se cree muy perfecto. Él llama al que no tiene a veces ni las credenciales. Él llama a los descalificados para calificarlos. Él llama al que no tiene la capacitación para capacitarlo. Él llama al vil y menospreciado para ponerlo en los lugares que los sabios pensaban que eran de ellos. Pero ese es nuestro Dios y así opera el Señor. Por supuesto. Y ahora toca preguntar, ¿cómo equilibran el ser padres, el ser esposos y ser pastores? Es decir, ¿cómo le logran llegar a ese punto de equilibrio en ser, como dije, los siervos de Dios para la iglesia, en ser el esposo que siempre debe y está acompañando a su esposa, igual viceversa, la esposa que siempre está acompañando al esposo, pero también el ser el padre que está presente en la vida de sus hijos, que está brindándoles aquellas necesidades en las que se encuentran y dando soluciones y pudiendo dar seguridad y impartir todas estas cosas que los padres dan a sus hijos. Entonces, esta es la pregunta, ¿cómo equilibran esto, pastora? Platícanos. Pues la verdad, el equilibrio lo hicimos desde el inicio. Siempre platicamos el pastor y yo todo eso. Dijimos, vamos a hacer primero el Señor sobre todas las cosas, pero también nuestros hijos. Nuestros hijos son parte importante también del ministerio. A veces nada más hablan del pastor y la pastora, pero somos la familia pastoral. Son mis hijos, nosotros, y tratamos de siempre equilibrar nuestros tiempos y decir, Señor, tu tiempo, dedicamos un tiempo de oración como familia, pero también dedicamos un tiempo de alegría para mis hijos también sus sueños. Oye papá, ahorita mi esposo los metió al fútbol, ellos aman jugar y les damos su tiempo para que jueguen también, estudian. Yo también como esposa, soy pastora, atiendo a mi esposo como siervo de Dios, como a su esposa, como ayuda idónea en el ministerio y con mis hijos, y él también. Entonces tratamos de equilibrarnos y tratamos de dar para todo, porque dicen, es que no tengo tiempo. Sí hay tiempo. Cuando uno entrega a Dios, Él hace que te rinda el día perfectamente para cumplir con todas las funciones. Todas las funciones. Madre, esposa, esposo, pastor, de todo, ¿verdad? Entonces tratamos de darle a Dios, siempre decirle, Señor, danos la sabiduría. Dice la palabra de Dios, si está alguno falto de sabiduría, pídala. Yo le digo, Señor, danos la sabiduría como pastores, como esposos también para ayudarle a Él su tiempo, como esposos, como matrimonio. Es bien importante y doy gracias a Dios porque damos nuestros tiempos, platicamos, salimos y también con mis hijos en familia. Y la verdad se ve una familia que está con Cristo.
Cuando una familia pone a Dios en primer lugar, sabemos que Él trae paz, trae alegría, trae gozo, trae todo, y ese es el equilibrio que nos da, porque yo creo que lo primero que ataca el enemigo es a la familia pastoral, destruirla, dividirla, y yo creo que nos hemos mira, cimentado tanto, Manuel, en Cristo. Lo ponemos, Espíritu Santo, te entregamos todo, ayúdanos y fortalécenos, porque necesitamos también fuerzas, y Él nos da las fuerzas para poder hacer todo, ¿verdad? Amigos, en esta interesante entrevista me gustaría hacer una pausa y pedirles que regresen en unos cuantos segundos para continuar en la segunda parte de lo que es la entrevista, de las vivencias, de la experiencia, de los logros, de las alegrías, de todo lo que se ha vivido en estos 5 años de Iglesia Cristiana de Monterrey. Continúa con nosotros. Espíritu Santo, mi mejor amigo, por siempre, por siempre. Lo será. Así es, yo creo que también como dice la Biblia en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo creo que el equilibrio es teniendo un orden en la casa, Así es. teniendo un orden en lo personal, mi esposa, mis hijos, y teniendo esa organización. Yo creo que la organización en todas las áreas de nuestra vida, si somos personas organizadas, ordenadas, vamos a poder equilibrar todas las cosas. Pero si yo soy un hombre desordenado, desorganizado, como decía mi esposa, no voy a tener tiempo de nada, voy a estar siempre de conflicto, a mis hijos los voy a traer a la fuerza, a mi esposa la voy a traer a la fuerza, yo voy a andar a la fuerza. Y hemos, yo creo, pedido la ayuda a Dios, y como yo lo digo y lo seguimos diciendo, si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros seríamos un caos, seríamos un caos total, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos da la sabiduría, nos da ese orden, esa organización, y sabemos, yo creo que desde, como ahorita preguntabas, o sea, pensaban que iban a ser pastores. Bueno, no lo pensábamos, pero cuando ya fuimos y Dios nos puso, como que vino una revelación, una sabiduría o algo del Espíritu Santo que como que nos cayó el 20. O sea, no es de que me tardé 6 meses en digerirlo, o mi esposa. Yo creo que desde que abrimos la iglesia nos cayó ese 20, nos cayó esa revelación del Espíritu Santo, y damos gracias a Dios que desde ahí tratamos siempre de ser una familia organizada, ordenada, dándole prioridad a lo que tiene que tener la prioridad en nuestras vidas. Y eso ha sido parte también del éxito en la familia pastoral. Yo recuerdo cuando abrimos allá en Antalya, ¿verdad? Mis hijos Sí, también claro, íbamos por a orar supuesto. allí, y mi esposa y yo decíamos, bueno, no nada más es orar, porque ellos Jugábamos están con ellos chiquitos, también. ¿verdad? Terminábamos de orar y las 30 sillas que teníamos ahí de la iglesia que compramos, Sí. las volteábamos todas y hacíamos como un campo de gotcha ahí, y yo les escondía un zapato y corríamos y hacíamos el zapato escondido y jugábamos a las escondidas y al voto y todo eso. Y yo le decía a mi esposa, es importante que nuestros hijos amen la iglesia, Así es. que no digan, ay, vamos a ir otra vez a orar, papá, y cuándo vamos a ir acá, y vamos a ir al parque. Entonces a ellos, yo recuerdo que nos decían, papá, vamos a ir a la iglesia y vamos a jugar al zapato y vamos a jugar a las escondidas, ¿verdad? Después. Y todo eso ha sido parte de un orden, de una organización, y mi esposa y yo, tratado de equilibrar también nuestro espacio. Nos damos también de preferencia un día a la semana. No tenemos un día fijo, eso yo creo que es lo que nos esté faltando quizá, pero sí tratamos de un día a la semana que sea para la familia, que sea para disfrutar nosotros, para salir, para ir a comer una hamburguesa, para ir a comer unos nuggets que les gustan mucho a los niños. Aquí a la Vaca Loca le hacemos el comercial. No, disfrutamos y tratamos de equilibrarnos para recargar esas pilas, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. Por supuesto. Y en estos puntos de equilibrio de la vida existe una vida de oración detrás. Y me gustaría preguntar lo que en casa queremos saber, lo que los amigos de Iglesia Cristiana Monterrey, los hijos de Iglesia Cristiana Monterrey, estamos quizá deseando conocer, que tal vez lo entendemos, lo sabemos, lo imaginamos, pero queremos hacer esta pregunta de manera muy puntual. ¿Cuál es su oración acerca de la iglesia?
¿Cuál es su oración por la iglesia? ¿Cuál es su principal oración? Y me gustaría esto preguntárselo al pastor principalmente, decirle, escuchar su corazón, escuchar el corazón de pastor, de papá, saber por qué está orando hacia sus hijos, hacia esta iglesia, Iglesia Cristiana de Monterrey. Bueno, yo le digo al Señor en mis oraciones, Señor, que no sean socarrones, Señor, por favor, nada. Siempre nuestra oración, y eso lo aprendimos también mi esposa y yo en la intimidad con Dios, porque es importante recordar que la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros y Él nos guía, Manuel, a hacer oraciones contundentes, correctas, adecuadas, y no la oración que yo quiera. Porque si yo estoy viendo, no sé, que hay conflicto en la iglesia, ay Señor, ya que la hermana Panchita y Lupita ya se hablen, Señor, por favor, ya quítales ese espíritu de pleito. No, tenemos que ir al Espíritu Santo de Dios y decirle, Espíritu Santo de Dios, dame una oración correcta. ¿Por qué debo de orar yo por las ovejas? Y el Señor nos dio una revelación al inicio del ministerio, y es lo que seguimos orando todos los días. Yo no oro para, Señor, bendice a Manuel, ayúdalo, mira que él haga esto, que él consiga aquello. No, mi oración es, Señor, cumple tu propósito en Manuel Ibarra, cumple tu propósito en Alfredo y su familia, cumple tu propósito en Julián, cumple tu propósito en Jaime, cumple tu propósito en Perla, en Israel, etcétera, 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 Juan de Dios, Sarita y toda la gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque al decir cumple tu propósito, tú te ahorras el y que no les pase nada, y que esto y que el otro, porque el propósito encierra todo. Si yo digo, Señor, cumple tu propósito en Manuel, ¿tú cuál crees que sea el propósito de Dios para tu vida? Pequeño, regular, medio bueno, excelente, extravagante, poderoso, espectacular. El propósito de Dios es grande. Dice el profeta Jeremías, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros como pastores oramos, cumple tu propósito en ellos, estamos dando de todo el combo. Estamos diciéndole al Señor que Manuel esté revestido desde la cabeza hasta los pies, que en su vida sentimental, financiera, en la salud, en todo esté cubierto, esté lleno, que tu propósito se cumpla en él. Y esa, Manuel, es nuestra oración. Una oración contundente, pero una oración que lo engloba todo. Así es. Una oración que lo engloba todo, y eso es lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado a orar. No ore porque, como decía, por esto, por detallitos. No, ora por el propósito, porque está escrito ya en mi libro todo lo que tú vas a hacer. Y si yo oro como pastor y mi esposa por ti e intercedemos, cumple el propósito, Señor, sobre Manuel, Dios va a hacer. Y el propósito de Dios para ti es bueno, agradable y perfecto como su voluntad. Y esa es nuestra oración como Yo pastores nomás quiero para toda la añadir iglesia. algo ahí, pastor. Adelante. No me puedo quedar con esto. El Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. El objetivo es que ellos conozcan a Cristo, no una religión, porque la gente se ha encargado de que las iglesias lo vean como algo religioso. Que conozcan a Dios, a su Espíritu Santo, que se apasionen y amen venir a verlo a Él. Dice que cuando vengan a la iglesia, no vengan a sentarse nada más y ser oidores, sino que sean transformados por mi palabra, por mi presencia. Y esa es la oración que hacemos. Señor, que esas ovejas no vean al hombre, que te vean a ti, papá, que vean quién eres tú y que te conozcan. Palabras sabias que le dio el Señor a Pedro: apacienta mis ovejas, ámalas. Todas son diferentes. Aquí todos son diferentes, pero empiezas a tener el amor del Padre. Tal como Él te ve a ti, deja las 99 y va por la perdida. Vas por la que se siente triste. Abrazas al que, el amor, porque ustedes, las ovejas, no son de Daniel Torres, le pertenecen a Jesús. Nosotros daremos cuentas de todos ustedes. ¿Qué hiciste con Manuel cuando estaba triste? Lo abracé, le dije que estaba orando por él y lo amé. Lo abracé y lo cobijé. Entonces, eso también es parte de lo que nosotros oramos, porque conozcan a Jesús, que lo conozcan a Él y no entremos en la religiosidad. Por eso siempre le decimos a la gente, no hablamos de religión, hablamos de relación. Estoy a la puerta y llamo.
y Él quiere entrar al corazón de toda su iglesia. Por supuesto, hay distintas formas de ver el pastorado, el llamado y sobre todo de ver la vida, y esta última pregunta obedece a dos cosas muy importantes. El conocer como personas a nuestros pastores, pero también conocer hacia dónde vamos como iglesia. Han sido 5 años, historia que tiene continuación, que no tiene un punto todavía final hasta que Cristo venga. Hoy nosotros queremos preguntar en esas dos direcciones, como personas y como pastores, ¿cuál es su visión? ¿Cómo se ven dentro de 5, 10 años? ¿Cómo ven la iglesia de igual forma dentro de este tiempo? Adelante, pastor. Pues es una pregunta muy importante, Manuel, porque la visión de esta casa es una visión grande, es una visión de empoderamiento, es una visión que el Señor nos la dio, y quizá algunas personas puedan, cuando la decimos aquí, la visión, ¿cuál es la visión de la iglesia? Ser la iglesia cristiana más grande en el estado, en el país, que se trasciende por su liderazgo capacitado, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas quizá puedan decir, ay, esa visión está muy grande, esa visión, hombre, o sea, será inalcanzable. Pero todo comienza en una visión. Donde hay visión hay dirección, y donde hay visión hay provisión, y donde hay visión hay empoderamiento. Y la visión de esta casa es grande, y nuestro único objetivo no solamente es crecer como en cantidad, como en infraestructura, sino que crezcamos en lo interior como discípulos de Jesús, porque esa es la encomienda y la comisión que Dios nos dio. Para mí sería, y para mi esposa yo creo también, sería súper de orgullo y de agradecimiento al Señor el que allá fuera nuestras ovejas, allá fuera los miembros de esta casa se comenzaran a distinguir como parte de la visión que tenemos. Que en tu trabajo tú seas un excelente hombre, que en tus proyectos tú seas una excelente persona, que allá afuera la gente comience a decir, oye, y tú te ves diferente, oye, tú mira, trabajas muy bien, tienes esto. Y sí, es que yo, mira, soy un hombre de Dios, creo en Dios. ¿Y a dónde vas? ¿A qué iglesia vas? Yo voy a Iglesia Cristiana de Monterrey. Eso sería para nosotros, y hacia allá vamos, hacia llevar a la gente hacia un verdadero discipulado, hacia llevar a la gente a una verdadera capacitación, a cumplir esa comisión que el Padre nos ha dejado. No solamente enfocarnos, como lo decía, en crecer en edificios y en multitudes. Yo prefiero 7 bien llenos del Espíritu Santo que 70,000 fríos. Yo prefiero una iglesia como dice la Escritura, ¿verdad? Esos 12 de Éfeso, esos 12 apóstoles, esos 120 del aposento alto, llenos del Espíritu Santo, que trastornan la ciudad, que cambian las cosas, que remueven las atmósferas. Y nosotros como pastores llevamos hacia allá a la iglesia. Tú eres testigo que llevamos a todas las personas a no ocupar un asiento en la iglesia solamente. Yo no te quiero sentado en esa silla, yo te quiero fluyendo, yo te quiero dimensionado, yo te quiero que fluyas en los dones, en los ministerios. Y muchas iglesias nos hemos conformado solamente en llenar iglesias. ¿Qué sería si mejor llenamos las iglesias del Espíritu Santo y no solamente de personas? Que la iglesia esté llena del Espíritu Santo, y claro, vamos a ir creciendo, vamos a ir avanzando. Esta visión es grande. Yo visualizo una iglesia empoderada, visualizo una iglesia que tenga su propio terreno, visualizo una iglesia que comience a construir su propia casa también, que no estemos rentando. Visualizo también una iglesia que ahora, con la nueva era que estamos viviendo, con la agenda global que hoy se está viviendo también, yo con mi esposa he tenido un deseo en mi corazón también en un futuro, abrir una escuela para nuestros hijos, que la iglesia comience a transitar en esos lugares, que nosotros eduquemos a nuestros hijos también y ser una iglesia que tiene su escuela, su colegio cristiano de alta calidad. Visualizo a la iglesia creciendo, visualizo a nuestros grupos de conexión expandiéndonos por todo Nuevo León. Hoy tenemos ya más de 20 grupos de conexión y todos están creciendo, todos están multiplicándose. Yo quisiera que en cada municipio de este estado tengamos un grupo de conexión,
¿verdad? Que no importa que estén las distancias largas, podemos hoy con las redes abarcar todo nuestro estado, mínimo el área metropolitana que esté cubierta, que en todo lugar haya una casa, haya un espacio donde Iglesia Cristiana de Monterrey esté llevando la preciosa semilla. Yo veo a las familias creciendo, yo veo a los jóvenes descubriendo sus dones, sus talentos, yo veo a las nuevas generaciones predicando. Somos pastores que no abrazamos egoístamente el púlpito, lo soltamos el púlpito, soltamos el altar para que la gente también fluya, para que la gente también se dimensione. ¿De qué me sirve a mí decir que voy a hacer la iglesia más grande si soy un pastor egoísta que no forma? El mejor líder, el mejor pastor o la mejor persona que se considere líder es aquel que deja discípulos. Jesús nos lo enseñó. Jesús, él vino a la tierra, estuvo 3 años y medio en su ministerio y dejó 12 personas llenas de su presencia. Uno después lo traicionó, pero después tú sabes la historia, ¿verdad? Vino después allí otro apóstol, Matías, a complementar eso, pero los dejó formados, los dejó listos para multiplicarse. Y el que no se reproduce en otros líderes no es líder. Esa es la visión de la iglesia, la multiplicación en discípulos. Necesitamos discípulos, creyentes ya hay muchos, creyentes no necesitamos en esta iglesia, necesitamos discípulos. La iglesia se tiene que caracterizar por su discipulado y por su capacitación. Amén. La verdad, el pastor ya lo englobó todo. Yo sí veo una iglesia grande, pero no grande para tener la infraestructura, sino una iglesia donde todos vamos a venir al Señor Jesucristo. Eso es para mí la visión más grande, que todos conozcan a Jesús, porque ahorita se está perdiendo el mundo. El mundo se está perdiendo y el tiempo se está acabando. Y nosotros, Dios nos está llamando a ir a recuperar a todos los que están en el infierno, porque no conocen de Cristo. Entonces, en 10 años yo sí veo la Arena Iglesia, lo que el pastor lo ha puesto en la línea del tiempo. Si usted viene a nuestra iglesia, y a toda la gente yo le invito, venga aquí, afuera de nuestras oficinas está, mira, la línea del tiempo, y sigue las flechas hacia dónde vamos, a la Arena Iglesia. La Arena Iglesia, ¿qué es la Arena Iglesia? Es un lugar que va a abarcar todo para que no haya necesidad de que usted salga. Va a ser un centro comercial grande, donde usted va a poder comer, donde usted va a poder vivir. Y yo me imagino como el reino de los cielos, donde vamos a estar y no va a haber necesidad ni de salir, porque vas a estar tan contento que vas a querer quedarte ahí. Tus niños jugando, comiendo, recibiendo palabra, lugares para también recrearnos nosotros, compartir. La verdad, la visión es grande, y no porque digan, ay, qué pastores tan, no sé, que quieren tener todo. No, porque somos hijos de reino, porque somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos coherederos de grandes cosas, familia. Por eso nosotros aspiramos a lo que ya es de nosotros, porque Dios nos lo entregó a nosotros, a sus hijos. Amén. Así es. Una gran visión, una gran fe, sin duda alguna éxitos, logros y muchas satisfacciones, pero sobre todo fidelidad. Esto es lo que engloba la historia de la familia Torres, pero también la historia de Iglesia Cristiana de Monterrey, Vida para Todos. Les agradecemos mucho a ustedes que nos han estado siguiendo a través de esta entrevista, donde hemos conocido las lágrimas, pero también las sonrisas y sobre todo el agradecimiento del corazón de nuestros amados pastores y padres de esta casa. Pastores, muchas gracias por darnos este tiempo y por abrirnos su corazón para todos los hijos y para todos los amigos de Iglesia Cristiana de Monterrey. Por favor. Nada más, Manuel, yo quiero que cerremos con un mensaje, pastor. Yo a toda la gente que nos está viendo, Por primero supuesto. que nada, gracias por ser Iglesia Cristiana de Monterrey. Yo quiero agradecer a todos nuestros servidores, a todos los líderes, a todos los coordinadores, a todos los que caminan con nosotros, porque Iglesia Cristiana de Monterrey no somos Daniel y Patricia, somos todos ustedes los que están a nuestro lado, los que están con nosotros caminando, creyendo, los que van y que están creyendo en esta gran visión. Gracias a todos los que están ahorita y que nos están acompañando en estos 5 años, los que han caminado desde el inicio y los que hasta ahorita también están caminando. Gracias, muchas gracias de parte de Daniel y Patricia, los amamos. Y sobre todo, yo quiero decirles algo, el Espíritu Santo va a hacer algo tremendo a sus vidas. Amén.
Iglesia Cristiana de Monterrey. En primer lugar, yo quiero darle la honra y la gloria al Espíritu Santo de Dios, que Él es el gran constructor, el gran arquitecto, Él es el Dios todopoderoso, Él es el que ha llevado esta obra hasta el día de hoy. A Él sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, estos 5 años son tuyos, estos primeros 5 años es por tu gracia, es por tu amor y es por tu misericordia y tu paciencia que has tenido también para con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque sin ti sería imposible esta obra, y te pedimos que te quedes con nosotros y que sigas guiándonos. Si la nube se mueve, nosotros nos movemos. Si la columna de fuego se mueve, nosotros nos movemos. Tú eres nuestro maestro, tú eres el que dirige esta gran obra, y solo te pido, Espíritu de Dios, que nos ayudes, que nos des la sabiduría para poder oír tu voz, para poder ver tus diseños y sobre todo ser obedientes a tu palabra. En segundo lugar, yo quiero agradecer también en esta entrevista a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que sin su apoyo, sin sus oraciones, sin su paciencia, sin su cobijo, también yo como pastor sería nada. Yo doy gracias a Dios porque me tocó una mujer, yo creo que el doble que yo, ¿verdad? Me tocó más apasionada, con más fuego, con más unción, con más dinamismo, y yo sé que el Espíritu Santo de Dios hizo esta unión entre mi esposa y yo, que es el complemento perfecto. Y yo agradezco también públicamente a mi esposa por su ayuda, por su respaldo, por sus oraciones, porque siempre ha estado conmigo allí en los momentos tristes, en los momentos felices, en los desafíos. Sí, ella decía, él estaba ya pintando, cargando, sí, pero yo llegaba a la casa y ya estaba la cena rica, ya estaba la ropa lavada, ya estaba todo limpio, y hemos sido un equipo. Y con mis hijos también, gracias a mis hijos, hoy están pequeños, pero esto va a quedar guardado para la posteridad y ellos lo van a entender un día también. Gracias a mis hijos también, que se han esforzado, han pagado un precio alto, pero el Señor se los va a recompensar a mis hijos, y ellos van a heredar cosas grandes y poderosas. En tercer lugar, también quiero agradecer a toda la Iglesia Cristiana de Monterrey, maravillosas familias, todos los que desde el inicio y hasta el día de hoy se siguen sumando a esta iglesia. Yo les agradezco profundamente. Este no es un éxito de Daniel y Patricia o de la familia pastoral, no. Este es un éxito de la iglesia, porque ustedes son los que han hablado, ustedes son los que han puesto la cara, ustedes son los que han hablado de lo que Dios está haciendo aquí, ustedes son los que han invitado amigos, por ustedes se ha multiplicado la iglesia, porque es algo que así debe de ser. La oveja da ovejas, el pastor solamente tiene que prepararse, alimentarlas, cobijarlas, aconsejarlas, darles un buen alimento espiritual para que ustedes vayan nutridas, y empoderarlas para que ustedes vayan allá afuera y compartan la palabra de Dios. Lo que hoy vemos inició con 3 personas, hoy somos más de 300 personas, y no es por los pastores, es por el Espíritu Santo de Dios, ya lo dije, pero también por ustedes, amada iglesia, por todos ustedes que comparten la palabra de Dios, que invitan a su familia, que invitan a sus amigos, que invitan a sus vecinos, y que siguen hablando y que siguen predicando. Usted está predicando, quizá no lo sabía, pero usted está predicando la palabra de Dios. Ay, pastor, es que yo no sé mucho de la Biblia. No se preocupe, usted nada más diga lo que Dios ha hecho con usted. Usted nada más diga cómo llegó a esta iglesia y ahora cómo está. La transformación que usted ha vivido en esta casa, y esto va a seguir creciendo. Yo estoy muy contento, en verdad, porque Dios nos ha entregado una iglesia apasionada, una iglesia de la cual yo como pastor estoy orgulloso de ustedes. Y también gracias, iglesia, porque han sido pacientes con nosotros también. Ustedes saben que somos hombres, no somos extraterrestres, no somos aún cuerpos glorificados, tenemos también nuestros detalles, tenemos también nuestros arranques, tenemos también nuestra exigencia, pero todo es parte del servicio y todo es parte del llamado. Así que les agradezco profundamente su paciencia, les agradezco su amor, les agradezco su confianza, y les agradezco que han caminado con nosotros también en estos 5 años. Dios les bendiga y Dios les multiplique todo lo que han hecho por nosotros, por la iglesia, por Dios y por toda esta grande visión. Iglesia Cristiana de Monterrey, vida para todos. El Señor les bendiga, y también a las ovejitas online. Hay muchas ovejitas que no vienen a la iglesia, no se han parado en los 5 años porque pues no son de aquí,
pero son fieles en las redes sociales, y yo les agradezco a todas ellas también que están desde la distancia viéndonos, siguiendo, orando por nosotros. Y también les mando saludo a todos los haters, a todos los que nos tiran hate, ¿verdad? Dicen Manuel. A todos los que nos critican, a todos los que hablan mal de nosotros. También saludos, Dios les bendiga, sigan aventando, porque por cada cosa el Señor nos bendice, el Señor nos multiplica, el Señor nos da más expansión y más bendición. Les amamos, y Manuel, muchas gracias por este espacio. Alto, pastor. Yo quiero que cerremos siempre regularmente. Yo sé que voy a cerrar la entrevista de manera diferente, pero siempre decimos una frase que me encanta de Iglesia Cristiana de Monterrey. Siempre decimos, ¿cómo está Iglesia Cristiana de Monterrey? Y siempre decimos, y yo quiero que cerremos con eso. Yo es algo que quiero decir para todos los que están conectados. Siempre decimos, ¿cómo está Iglesia Cristiana de Monterrey en estos 5 años? Bendecidos, prosperados y en victoria. Adiós. Hola, amigos de Iglesia Cristiana de Monterrey. Hoy hemos preparado una entrevista especial. Por favor, córtenme. Ahora ustedes. Ahora no me dejen morir. ¿Qué hago yo? A ver. Ponen a veces igual. Y pues hemos sufrido señalamientos, persecución, todas esas cosas. Ay, Dios. El Espíritu Santo lo ha sido todo con nosotros, Manuel, como te decía, Dios ha sido bueno con nosotros, el Espíritu Santo ha sido nuestro maestro, nuestro consejero, nuestro ayuda, nuestro... I Jerusalem så är idag mer än hälften av alla förskolebarn barn. Likely one of those international cities might